Bueno, pero muy buenos días. Empezamos a realizar la mesa número uno de ponencias. No han llegado todavía todas y todos los participantes, pero ya están con nosotros Tati Alves, Dine Queiroz y Andrea Chiquinelli. Así que si les parece bien, podemos empezar. Y según el orden del programa, en primer lugar le correspondería a Tatiane Alves. Así que si te parece bien, Tatiana, te escuchamos de la Universidad Federal de San João del Rey, Relatos Memorialistas, el perfil de formación en iluminación escénica de los docentes en educación superior brasileña. Por favor, les pedimos que se ajusten al el tiempo para poder tener un pequeño espacio de discusión. Tatiana, te escuchamos. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. ¿Yo puedo compartir pantalla? Sí, Vale. sí. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, ahí se ve, perfecto. Vale. Entonces, mi trabajo es intitulado como Relato Memorialistas, el perfil de formación en iluminación escénica de los docentes en la educación superior brasileña. Es mi trabajo, un recorte de mi trabajo de maestría que está en curso, donde busco a través de los relatos memorialistas de los docentes discutir el perfil de formación, dado que en Brasil no tenemos una formación de ensino superior en iluminación escénica. Entonces, en nuestra discusión teórica abordamos el tema de la enseñanza en la educación superior e iluminación escénica a partir de los levantamientos realizados para abordar las temáticas en las tesis, en los artículos, en los trabajos académicos, una vez que también no tenemos la temática en la bibliografía en Brasil. Entonces, los textos que utilizamos para desarrollar todo el pensamiento son los textos que son académicos. Muy importante pensar también la iluminación escénica como lenguaje, una forma de se comunicar, una forma de se expresar, la visualidad de la escena y junto a las tecnologías que son los instrumentos utilizados para que se pueda ver la visualidad, la visibilidad de la escena. Y también dentro del trabajo hablamos sobre la universidad, como que la formación, como que estos profesores están trabajando dentro de la universidad. El objeto de pesquisa es la memoria de los recorridos de formación artístico profesional pedagógico de los docentes que desarrollan conocimiento en iluminación escénica y trabajo educación superior en Brasil. Mi objetivo es analizar a partir de los registros de la memoria las trayectorias de formación de los docentes que trabajan en el campo de la iluminación escénica en instituciones de educación superior en Brasil. Para esto, yo estoy utilizando la historia oral a partir de los pensamientos de Paul Thompson, una vez que estoy trayendo las historias contadas por los mismos, por ellos mismos. Los personajes son los que contan la historia para mí a través de una entrevista donde yo voy a tener un foco que es cómo fue su primer contacto con la iluminación hasta el momento que se ingresan como docentes, como profesores en el ensino superior de Brasil. Y después una análisis de toda la historia.
El recorte son los profesores que están dentro de las universidades públicas de ensino superior. Entonces, cada uno es representante de una región de Brasil, es norte, nordeste, sur, sudeste y centroeste. A partir de la entrevista, mi pesquisa va a se desarrollar como para realizarmos las entrevistas guiadas por un cuestionario de pauta semi-estructurada enfocada en las experiencias dentro de la iluminación escénica, desde el primer contacto hasta los cursos, si tuvieron contacto dentro de la universidad, con el fin de conocer qual foi su recorrido para sus formaciones. Escuchar cada una de ellas. Las entrevistas fueron, dentro de las entrevistas, nos pensamos en cómo crear ejes de análisis. Y ya que observamos que dentro de las historias no contam solamente sus historias, mas também a história da iluminação escênica em Brasil, foram criados dois ejes. Um eje é de temporal, para que possamos, através de suas histórias, contar a história de cada um e também a história que se passa em Brasil, e eje regional, que é porque cada um está em uma região e elas entender como que a iluminação se desarrollaram de maneira distinta em las regiones brasileiras. E também recortamos através de las entrevistas lo que os professores pensam, é um desdobramento da pesquisa, como eles pensam, têm o pensamento sobre a área da iluminação escênica. Aunque pretendemos adentrarmos em la discussão sobre a pedagogia da luz, pero foi possível, através de las entrevistas, saber como que estos professores pensam a iluminação escênica e como que sua trajetória foi importante para a construção deste pensamento, para desenvolver todo o pensamento e suas maneiras de trabalho dentro da iluminação e dentro do ensino e dentro da Universidade Brasileira de Ensino Superior. E ainda como todavía, como dicho, estás en curso, entonces estoy haciendo las análisis, escribiendo la disertación, pero hasta ahora el trabajo estás aquí. Estas son mis referencias bibliográficas. Como dijo, fueron tesis que hablan sobre el ensino. Sobre la iluminación, sí tenemos referencias, temos bibliografías, pero específico del ensino de la iluminación escénica en Brasil, tenemos apenas, o que es mucho, porque apunta que estamos en un crecimiento de trabajos que estão hablando sobre a iluminação escênica dentro do Brasil e dentro do meio de ensino superior. E muitas gracias. Muchas gracias a vos, Tatiana, muchas gracias. Y dejamos las preguntas, las intervenciones para después, si les parece. Así aprovechamos un poquito el diálogo. Bueno, según el orden, nos tocaría, a ver, de los que están aquí presentes, Howardin Queiroz. Te escuchamos, Dine, te Sí, escuchamos. sí, claro. Buenos días, mucho gusto estar aquí en este evento tan importante para las artes escénicas. Yo voy a compartir también mi pantalla, ¿sí? Un momentito solo. ¿Se puede ver? Sí, perfecto, perfecto. Muy bien.
A ver. Entonces, me llamo Howard Dini, pero pueden llamarme de Dine. Soy una investigadora brasileña de la Universidad de São Paulo, donde hago ahora doctorado en artes escénicas. Y hablo con ustedes desde México, de la Ciudad de México, donde estoy haciendo una estancia, una pasantía aquí en la UNAM. Bien, y voy a compartir con ustedes una parte de mi investigación de esta pareja que se llama Florence y Otto Buchsbaum. Y el nombre de mi presentación de hoy, el Teatro Amateur de los Buchsbaum. Entonces, tengo un texto para no perderme y también para ayudarme con el español. Así que les pido permiso para empezar. Bien, entonces esta pareja que están viendo es Florence, una mujer francesa, y su marido Otto Buchsbaum, austríaco. Ellos vinieron al Brasil en los años 30 y 40, pero vinieron separados. Florence Dile, llegó muy... Ah, perdón, perdón. no se está viendo la primera filmina. Empezaste con la segunda. Ah, O sea, a ver. los No rostros se ve, no se, perdón. no se ve la número uno. La primera, ¿no Exacto. están viendo la pantalla? Sí, sí, la pantalla sí, pero empezaste con la lámina 2. Ah, sí, perdón. A ver, un momentito. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Ah, sí, bien. Entonces, son Florence y Otto Buchsbaum. Florence llegó en Brasil muy chica y Otto llegó solo. Entonces se conocieron en la ciudad de Santos, que se queda en São Paulo. ¿Están viendo? Sí. Perfecto, Ah, perfecto. sí, entonces los dos se conocieron, se casaron y luego empezaron un grupo de teatro amateur en la ciudad de Santos, llamada Persan, Teatro Perspectiva de Santos. Empezaron en 1967. Así que la primera obra que hicieron, llamada Pedro Mico, que les voy a mostrar ahora, algunos recortes del periódicos del periodo, ¿sí? De Antonio Calado. Esta obra empezaron en un club, pero luego percibieron que no era lo que les gustaba, ¿sí? Que les gustaban como presentar en espacios informales, abiertos, para llegar hasta el público, para comunicarse mejor. Entonces, no tenía dinero y así que reunieron jóvenes que aceptaron, querían hacer teatro, luego subieron a todos los cerros de Santos, de la ciudad de Santos, que tenía muchísimos. No solo cerros, pero también playas, comunidades de pescadores y cosas así. Incluso en un portaaviones llamado Minas Gerais. Entonces presentaron en muchísimos lugares muy curiosos a mí. Y bien, y todo eso es importante recordar que es el periodo de la dictadura civil militar en Brasil, que en 68 es muy dura. Entonces, a mí me queda investigar también cómo fue para este primer momento también, como un grupo amateur, presentarse en espacios más periféricos, alejados del centro, ¿sí? De la capital, porque São Paulo, el Río, como concentraban mucho más, ¿no? Y eran mucho más perseguidos los artistas que fueron como exilados y todo. Y ahí siguieron haciendo su trabajo, ¿sí? Entonces quedaron como un año y poco más llevando el teatro al pueblo. Así que tenía un poquito de apoyo de las secretarías, del gobierno, pero solo para el transporte y todo de su dinero propio para manejar todo esto. Aquí, después de 68, la pareja empezó a viajar
por algunas ciudades de Brasil, pero siempre elegían ciudades muy pequeñas, porque una vez más, para ellos les interesaba llegar a la gente, al pueblo, a las calles, y tenían como una premisa importante que era como la única renovación popular del Teatro Nacional tiene que ser a través del pueblo y por las calles, democratizando el teatro, ¿sí? No cobrando con boletos y todo más. Y por eso decían que el teatro tenía una crisis del público, porque el público no podría pagar por eso. Entonces, hay toda una discusión ahí ideológica, incluso política también, de este movimiento, ¿sí? Entonces, yo conversé con sus hijos, estoy buscando, investigando en periódicos, acervos y muchos materiales para tener en cuenta esta historia que no está aún como registrada, sí, en la historiografía brasileña, no he encontrado, pero solo he encontrado un libro que se llama Teatro en Crisis, del crítico brasileño Anatol Rosenfeld se llama. En verdad es un crítico que vivió en Brasil, escribió muchísimo sobre el teatro eh, y fue el único que escribió sobre este movimiento, pero tuve críticas muy duras sobre él, porque a él, como pensaba, hay muchos grupos de teatro también profesionales importantes en el Brasil, como Teatro Oficina, Teatro de Arena, que no lograron a grandes plateas abiertas, ¿sí? En las calles, pero hicieron un trabajo muchísimo importante también. Entonces, no podemos dejar esto pasar, no podemos dejar de lado y solo concentrar como si fuera la única opción a este movimiento. Entonces, pero a mí es muy rico esta discusión porque Anatol solo escribía sobre que a él pensaba que era importante. Entonces, está considerando ahí una parte muy, muy importante. Eh, entonces, ¿cómo funcionó esta parte del movimiento? Después de viajar por muchas ciudades, empezaron a hacer campañas teatrales. Llevaban conferencias teatrales con diversos temas del teatro, como teatro medieval, brasileño y todo esto. Cada tema correspondía a un día. Entonces, Otto les daba como una clase, ¿sí? De teatro a la gente en las universidades y todo. Y Florence ensayaba, reunía a los jóvenes ahí, amateurs, de estudiantes, para hacer las lecturas dramáticas, dramatizadas. Así que teníamos como un panorama muy interesante de la historia del teatro para personas así que estaban ahí y querían ver. Entonces pasaron muchos años haciendo esto y en 72 hicieron su propio periódico, su propio suplemento cultural llamado Teatro Encontro do Povo, que están viendo ahí en la pantalla. Esta foto es de Florence diciendo que su lucha es el teatro popular, que es la única vanguardia y todo más. Y es muy interesante todo eso. Aquí hay una otra, y después cambió de nombre, se llamó Abertura Cultural porque mezcló muchos temas más allá que solo el teatro. Fue de forma muy independiente, como vendido en Brasil, incluso al exterior también. La fase final es que la pareja, por ejemplo, en esta pantalla pueden ver usinas nucleares, fascismo tecnológico, es que su tema de interés cambió un poco para el activismo. Entonces tenían mucho con activismo ecológico y todo eso, incluso consiguieron algún tipo de apoyo del exterior. Y estoy en esa fase también de buscar eso con más calma. Entonces, por eso el movimiento fue como arrefeciendo hasta no tenermos más noticias claras de cómo acabó todo eso, ¿sí? Am, entonces, aquí hay un poquito más del periódico
las entrevistas, había muchísimas columnas también sobre diversos temas. Y aquí mi bibliografía también, que discute con autores brasileños, con memoria oral y todo eso. Así que voy a interrumpir ahora para volver. Bien, es esto. Agradezco por su atención. Gracias a ti, Jorge, y mis colegas también. Gracias a vos, Lili, muchísimas gracias. Bueno, digamos, dejamos las preguntas para después, los comentarios, el diálogo. Yo vuelvo al programa y le vamos a dar ahora la palabra a Andrea Cicchinelli, de la Facultad de Artes y Diseño, Universidad Nacional de Cuyo, rescate documental de las singularidades de la fiesta de lagunas del Rosario de la Valle en Mendoza. Andrea, te escuchamos. Muchas gracias. Buen día, ¿cómo les va? Muchas gracias, Jorge. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Sí. perfecto. Genial. Estoy con algunos problemas de conexión por ahí, así que no sabía, pero bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de participar en estas jornadas. Como bien decía Jorge, yo soy de la Universidad Nacional de Cuyo, de Mendoza, y estoy trabajando a través de esta investigación, ¿no?, para hacer un registro de las expresiones culturales realizadas durante la fiesta de Lagunas del Rosario. ¿Por qué me interesa esta fiesta? ¿Por qué empiezo a buscar información, a indagar? Porque al decir de Ileana Diegues, encuentro en la festividad de Lagunas una especie de, Ileana le va a llamar zona compleja, donde se cruzan la vida y el arte, la condición ética y la creación estética, y todo lo que tiene que ver con lo liminal, lo que ella denomina teatralidades liminales. Para comprender un poco de qué se trata la fiesta de Lagunas del Rosario, tenemos que situarnos en qué es o dónde queda Lagunas del Rosario. Es un distrito del departamento de Lavalle, de la provincia de Mendoza, y pertenece a lo que denominamos la zona no irrigada. Lavalle presenta características de desierto, de zona árida. La zona no irrigada de nuestro departamento hace referencia a aquel territorio que no posee zona de riego, ¿sí? Que no contiene aguas de riego para su consumo, sino que depende fundamentalmente de las lluvias. Por lo tanto, es un territorio que sobre todo se utiliza para la actividad pecuaria. Lagunas del Rosario, anteriormente fue conocida como Lagunas de Guanacache, y en el año 1999 fue designado sitio Ramsar. Bajo la Convención de Ramsar pasó a ser un humedal considerado de importancia internacional, buscando su preservación, su protección. Sin embargo, al día de hoy las lagunas se encuentran prácticamente en estado de sequía. El territorio habitado, el territorio de lagunas, también fue restituido en el año 2010 a la comunidad huarpe. Actualmente se encuentra habitado por descendientes del pueblo huarpe. Fue el pueblo que históricamente se desplazó hacia este humedal, hacia Lagunas de Guanacache, tras el proceso de la colonia. De allí el valor de este reconocimiento, de esta restitución, ¿no? Pensemos que hasta los años 90 los huarpes eran considerados un sujeto etnográfico extinto. Esto lo propone la antropóloga Leticia Katzer. En la década del 90, finales, en el 98-99, la comunidad huarpe es registrada en el registro, un registro del INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Van a ser registrados y desde ahí empiezan a considerarse un sujeto, ¿no?, de derecho. Hasta ese momento eran considerados extintos. ¿Por qué nos interesa esta fiesta que se produce en su lugar? Como les decía, porque encontramos características de liminalidad. Por lo tanto, el documento de escenarios liminales y performatividades de Ileana Diegues constituye una bibliografía fundante.
Y también recurrimos a las teorías de Mikhail Bakhtin acerca de la cultura popular. Encontramos en esta fiesta muchas características que nos permitirían considerarla una festividad popular. Esta festividad acontece en octubre cada año y un poco su origen tiene que ver con la celebración que se hacía en honor a la patrona de la capilla del distrito, esta capilla que fue construida alrededor del 1609, en 1975 pasa a constituir un monumento histórico nacional. Desde su creación y con el proceso de evangelización durante cada año se empezó a realizar una celebración en honor a la patrona, donde los habitantes realizaban una misa y una procesión. Estas actividades generalmente duraban 2 días y congregaban a personas habitantes del lugar. En años posteriores empiezan a sumarse otras personas, empiezan a llegar desde otras localidades y se empieza a sumar a la parte religiosa una parte que denominamos lo popular, donde encontraríamos características de lo popular, que en su momento tenía que ver con que personas que llegaban de otro lugar necesitaban quedarse a pasar la noche, no tenían dónde, entonces empezaron a compartir unas especies de rondas con fogones y guitarreadas. Bueno, con el paso del tiempo esta fiesta fue adquiriendo diferentes singularidades y ha pasado al día de hoy a constituir una fiesta que dura 3 días, empieza en viernes, termina en domingo, sigue siendo en octubre, generalmente es el segundo fin de semana. Y los participantes ya no son solo los de lagunas o territorios aledaños, sino que empiezan a llegar muchas personas, la cantidad de asistentes a la fiesta suele ser muy elevada, sobre todo en comparación con la cantidad de personas que viven. Y un poco la costumbre es concurrir con vehículos donde poder pasar la noche. No, el territorio no cuenta, es una zona árida, no cuenta con espacios para acampar, no cuenta con espacios con hospedajes, hay hospedajes pero no son suficientes. Entonces es muy común llegar, ubicarse e intentar pasar la noche a través de guitarreadas, de fogones, de eventualidades festivas que hacen sobre todo a la ritualidad, ¿sí? Hay como una convergencia de diferentes artes. Por esto pensábamos en esta característica de lo liminal, ¿no? Había algo importante que no quería dejar pasar, la propuesta de Bakhtin, la teoría de Bakhtin, su libro, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, nos proponen algunas cualidades, algunas características que encontramos muy fuertes en esta fiesta. Dice Bakhtin, casi todas las fiestas religiosas poseían un aspecto cómico popular y público consagrado también por la tradición. Esto es muy importante porque nosotros en la fiesta encontramos lo religioso, pero también encontramos lo popular, ¿no? Si bien lo religioso está presente, fue el origen, convoca, pero después la fiesta acontece por otros espacios. Acontece en los rituales entre las personas que se congregan, acontece en las investiduras de las personas que asisten, que tienden a vestirse de fiesta a lo que respecta al lugar, ¿no? Suelen usar muchas bombachas de campo, muchos ropajes que tienen que ver con lo gauchesco, con lo propio del lugar, que no es común verlo en otra época del año. Existen unos bodegones, que son construcciones típicas del lugar, en los que se puede compartir bebidas, comidas, y que tienen la particularidad de que cualquier persona que desea compartir su música, lo hace, y se genera como una especie de acuerdo tácito en el que los oyentes escuchan, ¿no? No es que haya un escenario dispuesto para esto, no hay una presentación o una división de roles de artistas y espectadores, sino que cualquier persona que desea lleva su instrumento, generalmente es una guitarra, y comparte su música y hay una sensación de ritualidad en la que todo el mundo participa de esa festividad. Sí hay un escenario, este escenario está generalmente aportado por el municipio de Lavalle, podemos denominarlo central por la ubicación en el territorio,
pero no es el escenario principal. Esto también es una de las características que Bakhtin propone, ¿no? Esta desjerarquización entre los participantes. No existe la figura de los actores o los artistas y los espectadores, sino que todos somos parte de esta fiesta. Por otro lado, otra característica también que vivenciamos tiene que ver con la sensación de tiempo, la concepción del tiempo, ¿no? Que de alguna manera se ve desjerarquizado, se ve relativizado, aparecen distintas concepciones y el tiempo de fiesta es tiempo de fiesta, ¿no? Es como un tiempo fuera del tiempo cotidiano. Cuando se asiste a la fiesta hay una predisposición a hacerlo y durante esos 3 días no se piensa, no se vive, no se siente otra cosa que no sea la fiesta y su acontecer. Bueno, hay un poco el resumen de cuáles son las cualidades que encontramos en la fiesta. Hay muchas más. Cuando yo tuve la oportunidad de asistir y de vivenciar esto, ¿no? Había esta sensación de ritualidad. Me empecé a hacer muchas preguntas, me empecé a preguntar cómo fue la evolución de la fiesta a lo largo del tiempo, desde su origen hasta el día de hoy. ¿Cuál es el papel que cumple el municipio en esto? Porque la fiesta está organizada por la comunidad huarpe, por la comisión de la capilla del lugar y por el municipio, pero el municipio tiene una participación particular, no es principal, no es primordial, aporta desde una ayuda, pero la fiesta tiene que ver con el pueblo huarpe fundamentalmente, es de ellos. Me pregunté cómo fue esta hibridación entre lo religioso y lo popular, porque en un primer momento la fiesta empieza siendo netamente religiosa. ¿Cuáles son las historias que giran en torno a esto? Se escuchan muchas voces, pero van sobreviviendo del boca en boca, ¿no? ¿Con qué me encontré cuando empecé a hacer la investigación? Con que hasta el día de hoy no tenemos ningún registro, no hay nadie que haya estudiado o documentado sobre este acontecer de esta fiesta. Sí existen notas periodísticas, pero de alguna manera documentan la convocatoria de la fiesta días previos y realizan una especie de nota informativa de lo que fue el acontecer, cantidad de participantes, se centran fundamentalmente en las vivencias religiosas, pero no hay estudios que estén abocados a lo popular, a este carácter popular. Entonces un poco ese fue lo que despertó el deseo y de alguna manera, digo yo, la premura también por documentar esto, ¿no? Por trazar una genealogía, ¿no? Por historiografiar esta genealogía, un poco para salvaguardar estas memorias. Considero que esta fiesta, dadas todas las características del territorio, de la historia en cuanto a su pueblo originario, ¿no? A nuestros antepasados, considero que es una fiesta que trasciende los límites del territorio lavallino y que constituye ya un patrimonio cultural de todos. Así que bueno, actualmente yo me encuentro trabajando con personas del territorio, sobre todo del territorio lavallino y lagunero, para realizar este registro. Sí, es un trabajo bastante con pinzas porque de alguna manera yo pude entrar en contacto con la presidenta de la comunidad huarpe para conversar, pero el territorio de alguna manera se encuentra muy reservado, o sea, la población en sí conserva sus memorias de una manera muy, muy protegida, entonces acceder es un poco complejo, hay que generar una especie de confianza, ¿no? Así que bueno, es un trabajo maravilloso, pero bastante lento y estamos en proceso. Buenísimo. Muchas gracias, Andrea. Muchísimas gracias. Sí. Yo quería sumar algo que de momento hay algunas fotografías y cositas, pero que todavía por una cuestión de autorización, ¿no? De estar en proceso de trabajo, si bien si uno busca en internet hay notas periodísticas, pero normalmente tiene que ver con lo religioso, la parte popular más ritual no está documentada y por una cuestión de respeto a, como les digo, en entrevistas o conversaciones, la información es bastante como confidencial de alguna manera, ¿no? Se va trabajando muy de a poco, entonces por una cuestión de respeto yo de momento no quisiera
mostrar nada que tenga que ver con imágenes. Sé que en algún momento lo vamos a lograr, pero bueno, es un trabajito así de hormiguita, como es el dicho. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a las tres. Yo no sé si les parece, abrimos el espacio de intercambio, unos pocos minutos, si están de acuerdo. Eh, lo que yo empezaría por preguntarles es que digamos, sobre todo en los últimos años, se le ha dado una mayor cabida, una mayor importancia a la presencia, podríamos decir así, de lo subjetivo en la investigación, ¿no? Esta idea de, digamos, no buscar desde las ciencias humanas la objetividad, sino también involucrarse, por ejemplo, autoetnográficamente, ¿no? Entonces, mi primera pregunta para las tres es... ¿qué es lo que las compromete subjetivamente con estos temas de investigación? Eh, Quiero decir, ¿por qué, por ejemplo, Tatiane, tu interés por la iluminación, por la historia de las y los iluminadores, o en el caso de Dine, el regreso a este grupo, digamos, de trabajo de teatro en espacios no convencionales durante la dictadura, ¿no? En Brasil, o en el caso de Andrea, el regreso a esta práctica de liminalidad entre teatro y fiesta, entre rito y teatro, ¿no? Me encantaría si nos cuentan un poquito de eso. ¿Empiezo? Dale, 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 dale. Bueno, yo tuve contacto con la iluminación en la universidad. Yo soy de la danza. Y dentro de mi formación yo tuve una asignatura, una disciplina que tenía la iluminación como un tema. Entonces, a partir de esto, yo fui invitada a participar de un grupo de estudios sobre muchas cosas, entre ellos la iluminación. Cuando me fui a ver, no, yo tengo ganas de ser profesora de ensino superior. Entonces, junto a eso, cuando me fui a ver que no tenía una formación, que el ensino es mucho cursos libres, la relación en cómo una persona va aprendiendo con otra y con otra. Entonces, como que dentro de la universidad, que tenemos que tener maestría, doctorado, estos maestros, estos profesores empezaron su contacto. Si no tenemos una formación, ¿cómo empezaron? ¿Cómo dentro de su formación, cuáles fueron los contactos con las personas, el curso, se fueron para fuera del Brasil, si empezaron en Brasil, cómo buscaron la información, siendo que hoy tenemos muchas disciplinas, algunas disciplinas de iluminación dentro de las universidades públicas brasileñas. Como que el conocimiento que es que los profesores son las personas que traen el conocimiento o que pienso cómo desarrollar el conocimiento. Como que esto todo el recorrido de su formación es una interferencia, hace una interferencia en conocimiento que va a llegar en la universidad para ser también desarrollada junto con los estudiantes. Entonces, es un poco esto. Con la historia oral, tiene y es memorias, son los relatos memorialistas. Entonces, temos também essa parte da subjetividade, porque são o que me contaram. En las entrevistas são suas histórias. Então, a partir de suas histórias, do que se recuerdam, que eu vou fazer todas as análises. Então, não sei se ha respondido. Sí, 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 buenísimo, buenísimo. Y no sé, Andrea o Dine. Sí, puedo seguir.
Entonces, yo tomé contacto sobre esta pareja, sobre este movimiento durante mi maestría que hice también en la Universidad de São Paulo, pero yo estudié un grupo de mi ciudad, soy de Manaus, Amazonas, norte de Brasil. Estudié un grupo que hizo su trabajo en el periodo de la dictadura, hace los años 2000. Y estaba incluso trabajando también con memoria oral y estaba entrevistando y uno de los artistas me dije que se correspondió con esta pareja a través de su periódico, de este periódico. Entonces me pareció muy curioso porque nunca tenía escuchado nada sobre esto. Pregunté a muchos de mis profesores, de mis maestros brasileños y nadie sabía, sabieron cómo que se trataba de esto, quién son eso, qué son esta pareja. Y así que durante la investigación, aún de la maestría, estaba viendo acervos, consultando periódicos e encontré algunos registros que me llamaron la atención. Entonces, como aquí hay algo que tengo que investigar, desarrollar un poco más. Entonces, esperé hasta el doctorado, reuní todo lo que tenía, que no era mucho, pero tenía algo ahí. Empecé a investigar y se transformó en un proyecto. Entonces, continuamente sigo muy apegada en este tema porque involucra el popular, la memoria oral, la historiografía brasileña, algo que no está no fue como no tenemos un análisis de esto. El libro que hablé con ustedes antes, este Teatro en Crisis, es que está creo que al revés, pero el único libro que habla sobre esto, pero aún es poquito sobre el tema en general. Así que también estoy involucrada subjetivamente con este tema de esta forma. Gracias por tu pregunta, Jorge. No, a ustedes y Andrea, te escuchamos. Bueno, en mi caso, yo soy de La Valle, yo soy de este departamento que les decía, no soy de Lagunas, em, pero en La Valle, bueno, además de Lagunas, existen otros distritos que también son considerados zona no irrigada o también denominados secano lavallino, que es la zona más desértica, ¿no? Yo no soy de ese sector, soy de un poco el sector más urbano de la Valle. Pero a mí me pasó en mi carrera de grado, en este caso, cuando estaba pensando en mi tesina de licenciatura, yo estudié la licenciatura en teatro y el profesorado, eh, empecé a cuestionarme que acá en la Valle no había teatro. De alguna manera, el teatro en mi departamento es muy incipiente, en los últimos poquitos 4 años ha crecido mucho más, pero cuando yo empecé en su momento, no, éramos 5 personas las que de acá nos trasladábamos incluso a ciudad, a la capital para estudiar porque no, acá no teníamos acceso. Entonces yo ahí empecé a cuestionarme que no había teatro, quería investigar un poco alguna práctica acá, pero que fuera territorial, pero no creía que no sucedía, ¿no? Entonces en ese momento me dediqué a estudiar, me aboqué a estudiar Artaud y su teatralidad, ¿no? Eso me abrió un poco la puerta porque después de haber estudiado Artaud y la ritualidad, la teatralidad de Artaud que pasa por lo ritual, entendí, ¿no? De ahí llegué, volví un poco a la Valle y a las fiestas de la Valle y dije, wow, sí, sí encuentro teatralidad artodiana, teatralidad de lo ritual, ¿no? De alguna manera, Diegues con escenarios y liminales y performatividades me abrió un poco esa puerta también. De alguna manera creo que a mí me trababa el hecho de que no encontraba teatro en la taxonomía tradicional acá. Pero bueno, habían otras formas, entonces bueno, eso un poco fue lo que me abrió la puerta. Así como está la fiesta de Lagunas, hay muchas otras fiestas de otros pueblos acá que son muy similares, pero cada una tiene su particularidad. Yo en un primer momento empecé pensando un poco en la teatralidad artodiana en la fiesta de Lagunas,
cuando me di cuenta que no habían registros, que primero, antes de analizar algo que no estaba estudiado o registrado, ¿no? Había que hacer el registro historiográfico. Entonces, ahí le di como un giro, le pegué una vueltita a la investigación, y bueno, ese es un poco lo que me motiva. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo no sé si hay alguna otra pregunta o inquietud, pero yo lo que quiero celebrar de la mesa, bueno, primero esta ampliación de los estudios teatrales, ¿no? Tanto en territorio, ¿no? Lo que decía Tatiana, de abrir, desarrollar, por ejemplo, los estudios sobre iluminación en Brasil, ¿no? Como en el caso de DINE, recuperar, digamos, zonas desconocidas de la historia del teatro brasileño y, en el caso de Andrea, abrir a las zonas de lo que podríamos llamar teatro liminal o prácticas liminales entre el teatro y el rito, la fiesta, ¿no? Que realmente son aportes muy importantes porque estamos ampliando, ¿no? La mirada sobre las prácticas teatrales en Latinoamérica. Y la otra cosa para celebrar para mí es este encuentro de, digamos, Argentina desde Mendoza, ¿no? Y Brasil, pero también a través de México, en el caso de DINE, ¿no? Esta cosa del intercambio latinoamericano, de la teatrología, que, bueno, estamos tratando de impulsar ahora con esta comisión interasociaciones, ¿no? Entre la ABRASI, la AINCRIT, la ASPEIA de Perú y la AMIT de México, digamos, para que nos conozcamos más y, y sepamos más de lo que estamos investigando en Latinoamérica, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo más. Me gustaría hacer también un comentario en general. Dale, dale. Eh, sí, yo creo que Latinoamérica es muy grande, ¿no? Incluso a ejemplo de Brasil, no nos conocemos con profundidad. Norte, sur, sudeste, es como son partes muy específicas que Claro. tienen un trabajo muy específico, así como norte de Brasil aún es muy desconocido para el sudeste y así por adelante. Em, Creo que el trabajo de Tati es muy importante porque es verdad que tenemos con una fijación, o sea, una fixación en estudiar los autores, los actores, dramaturgos, pero las partes técnicas siempre están más alejadas de la historiografía, por ejemplo. Entonces, tu trabajo es muy importante. Incluso hay una investigadora también, creo que de la Universidad de São Paulo, que hizo una maestría también sobre la iluminación. Y si quiere, puedo buscar su nombre para que leas este trabajo que puede ayudarte también. Y este trabajo, y creo que hay también una conexión, yo veo una conexión de mi trabajo con de las colegas, porque, por ejemplo, de Tati hay un viés muy didáctico también, y de esta pareja con las conferencias teatrales tenía como un fondo muy didáctico. Así que querían enseñar el teatro, querían como... hay una cosa que no les dije en mi presentación, pero este periódico, y tanto el periódico como las conferencias también, había como un llamamiento a los grupos para una formación de grupos del teatro amateur. Así que formaron como más de 60 grupos espalhados por el país, Qué bueno. grupos del teatro amateur que iban a las calles presentarse y que hacían parte de este movimiento. Y por eso se involucró así. Hablando del trabajo de Andrea también es muy precioso pensar el popular, sus liminalidades también. Hay muchas festividades que aún no conocemos. Me acuerdo mucho de mi ciudad cuando te escuché también, porque hay algo parecido. Y una pregunta que tengo que me quedé pensando, pero mientras te escuchaba, también no sé si hace tanto sentido, pero voy a preguntar a sí mismo. Em, a lo largo del tiempo, porque hablaste ahora que es una fiesta aún cerrada, sí, muy reservada,
pero si a lo largo de los años, si las formas estéticas cambiaron por la mezcla, una intervención externa, por ejemplo, a través de algún tipo de tecnología que antes no tenía, o algo de la media, no sé, algo que antes ves como un cambio en esta festividad, por ejemplo. Entonces, es esto, gracias por el espacio. No, gracias a vos por la pregunta. Sí, hay mucha evolución. Eh, por ahí pensar en tecnologías como nosotros las entendemos hoy es de alguna manera una categoría que para la fiesta está, no sé si decir avanzada, pero está todavía un poco lejana, ¿no? De alguna forma hay ciertas tecnologías que no llegan todavía, pero para ir a lo más básico, una de las, o dos de las principales que puedo traer ahora en lo que he ido escuchando, me han ido contando, es, por ejemplo, la modificación en el transporte. Lagunas del Rosario normalmente no tiene transporte público, no existe. El transporte público de La Valle, que tiene una empresa particular, no llega hasta Lagunas, salvo para la fiesta. Pero esto se instituyó hace unos años, ¿no? Esto es uno de los aportes que digo desde donde el municipio participa, ¿no? Este es uno, garantizar el transporte para que puedan llegar. Para ir hasta Lagunas, el lugar es bastante alejado y el territorio es complejo, digamos, no es una carretera que no es accesible para cualquier vehículo, de hecho, es carretera de tierra, es todo desierto para llegar. Y de alguna manera, en sus orígenes, las personas llegaban siempre a caballo. Hoy sigue sucediendo que se hacen jineteadas, pero bueno, una modificación importante fue cuando empezó el transporte público, por ejemplo, ¿no? Es como, por eso digo, el concepto de tecnologías, por ahí seguimos pensando en antes, en el antes. Antes las personas se trasladaban en tren, en algún momento a caballo, luego en tren. Las travesías en tren dicen de que eran complejas. Si bien la fiesta convocada ya era hermoso participar ahí, había un dejo de preocupación porque después muchas veces no sabían cómo volver. O tenían que esperar durante días y no sabían dónde quedarse o cómo hacer, ¿no? Como que de alguna manera la noche, la intemperie habría sido el abrigo en muchos casos. Eh, y por otro lado, algo que modificó bastante también fue la llegada de la iluminación. Hasta la década del 90 no contaban con luz. Ahí recién se instituyó, por ejemplo, el cableado hasta Lagunas. Entonces esto también modificó porque eso permitió otras posibilidades de la fiesta, la constitución actual de un escenario que antes no sucedía. Por eso también los fogones eran tan convocantes en su momento, no era la forma de pasar la noche de alguna forma. Yo creo que hay muchísimo para investigar en el paso de la fiesta y un poco me preocupaba eso, que mucha gente lo cuenta, pero bueno, sobrevive por el boca en boca, no hay registro y no sé si respondió a tu pregunta. Esas son, por ejemplo, algunas de las modificaciones que yo he ido viendo. Bueno, muchísimas gracias a las tres. Bueno, los trabajos van a ser publicados en la edición de actas. Nosotros ahora en este contexto del encuentro actual acabamos de poner en circulación las actas del año 2022 y del año 2023, así que estamos al día. Por lo tanto, esperamos que muy prontito salgan los trabajos completos. Y no se preocupen por el castellano, digamos, en el caso de Brasil, porque incluimos también, por supuesto, en portugués las, eh, digamos, las ponencias, en una vocación claramente digamos, de inclusión, digamos, de la diversidad latinoamericana. Así que, si no hay nada más para agregar, díganme, cerramos la mesa, ¿les parece bien? Bueno, yo quiero agradecer enormemente entonces a Tatiana Alves, a Dine Queiroz, a Andrea Chiquinelli. Muchísimas gracias a las tres por este gran aporte en esta primera mesa de ponencias
de las jornadas de la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Gracias a ti, Gracias. gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días.